Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy estaremos en los cuernos de la luna, literalmente, porque vamos a tener un especial sobre la misión Artemis 2 y todo lo que tiene que ver con la exploración lunar. Así que vamos a hablar de mochileros espaciales, vamos a hablar de qué es viajar a la luna, qué significa, las vivencias de la misión, lo que se pudo observar gracias a estas 32 cámaras y dispositivos que traían en esta cápsula. Vamos a hablar de las anteriores misiones lunares, porque también tenemos una nota que se llama Old School. Vamos a resolver algunas dudas muy justificadas. Vamos a darle ahí un poco de leña a las teorías de la conspiración y platicar de por qué las computadoras que traían eran de la era de Windows 8, o sea que hablaremos de ese Old School, y hablaremos también de la fiebre lunar, porque bueno, a ver, este regreso de la humanidad a la luna, o cuando menos cerca de la luna, a la órbita lunar, pues trae consigo una hereda, digamos, la fiebre de oro de la exploración lunar. Así que hay muchas empresas que buscan extraer sus minerales y pues ya saben, obviamente siempre estamos viendo de dónde sacamos más lana, y bueno, pues de todo eso y mucho más hablaremos en este episodio lunar de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que arranca ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ahí está, un episodio, literalmente los tecnófagos andamos en la luna con este episodio, y pues para no errarle, yo, su servidor Ricardo Maza, invité a una persona que él no está en la luna, él está muy aterrizado en el conocimiento, siempre apelando al método científico, una de las personas con más conocimiento que yo conozca. Y miren que conozco gente que sabe muchas cosas, pero definitivamente el que gana esa batalla es mi querido amigo y tecnófago desde hace muchos años, Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, como siempre, con estas extraordinarias bienvenidas que me haces el favor de hacer aquí en Tecnófagos. Pero sí, a veces también estoy en la luna, ¿eh? No se me escapa. A todos nos pasa. A todos nos pasa que de repente se nos va el avión y llegamos hasta la luna. Oye, Bernie, pues un especial lunar, un especial lunático. Sí. Que sí tiene que ver, por cierto, ahorita platicamos de la historia de por qué decimos que los que pierden la razón se les llama lunáticos. Pero pues vamos a hablar de la luna, obviamente, de la misión de Artemis 2. Y pues si no dispones otra cosa, entramos directo en materia. Vamos a ello. Venga, pues hablemos de los mochileros espaciales. A ver, Bernie, lejos de la estética de 2001, Odisea del Espacio, Orión se parece más a un laboratorio científico loco que a una vivienda futurista. Sí. Estas eran las condiciones de la misión Artemis 2. Y es que, a ver, con 50 años de avances tecnológicos a cuestas, la nave sigue siendo esencialmente pues, un hábitat básico diseñado, pensado en su eficiencia, no en la comodidad. Y sí, ser astronauta no debe de ser nada confortable. El interior está lleno de cables, de pantallas, de instrumentos, de compartimentos y bueno, bolsillos, bolsas con velcro. Obviamente hay que evitar que los objetos floten, ¿no? Entonces los sacos de dormir están iluminados dentro de la nave espacial, pero en el espacio pues no hay arriba ni abajo, ¿no? O sea, no hay suelo ni techo, entonces pues descansas como puedas. Ya hemos platicado que incluso hay fenómenos ópticos bien interesantes. La radiación es tan persistente que los astronautas se quejan mucho de que incluso con los ojos cerrados no obtienes obscuridad, porque los fotones pasan a través de los compartimentos y pasan a través de tus párpados. Entonces, aunque tengas los ojos cerrados, parece que los sigues teniendo abiertos porque perciben muchísima luz. La temperatura dentro del Orión es bastante fría. Menos fría que afuera del Orión, hay que decirlo, pero el control de la misión colaboró con la tripulación para calentar la cabina, pero al tercer día de la misión, pues los controladores empezaron a preocuparse porque las ventanas se estaban calentando.
Así que solicitaron a la tripulación a retirar las persianas y utilizar una camiseta en la cabina para bloquear la luz solar, así como coche que va a Acapulco, de ponle una camiseta para que no te entre el sol, pues así. El baño pues se puede considerar un lujo, ya que los astronautas del Apolo no tenían uno. El sistema comenzó a fallar poco después del inicio del vuelo, esto fue muy comentado, y dejó de funcionar correctamente hacia el final del tercer día, permitiendo solo desechos sólidos. Bueno, afortunadamente. Limpieza ante todo, y aunque no es posible ducharse realmente, cada astronauta cuenta con un kit personal que incluye shampoo sin enjuague, toallitas húmedas, cepillos de dientes y artículos de afeitado. La recolección de saliva de los astronautas, bueno, pues es una rutina que forma parte de un estudio inmunológico destinado a analizar los cambios en la fisiología humana en el espacio. Las muestras de saliva se recogen antes de que los astronautas se cepillen los dientes o hagan ejercicio, que por cierto es muy importante que lo hagan. Tienen que estar continuamente haciendo caminadora y este tipo de cosas para combatir la osteoporosis y cosas así, porque ya lo hemos platicado aquí, el cuerpo humano no está diseñado para permanecer mucho tiempo en gravedad cero. Y el proceso de recolección consiste en impregnar de saliva un papel especial guardado en libritos de bolsillo. Expertos en alimentación espacial han trabajado con los astronautas para ofrecer una variedad sabrosa de comidas de larga duración. Tienen acceso a 189 opciones de menú que deben rehidratarse. Entre los lujos hay un calentador de alimentos del tamaño de un maletín y algunos postres. Los astronautas se dieron sus cuentas a la NASA para publicar en su nombre, pero la tripulación capturó algunas de las fotografías espaciales más espectaculares que hemos visto. Y pues la verdad es que nada te prepara para una experiencia tan impresionante. Obviamente, Bernie, pues no pudimos hablar de otra cosa más que de esta misión y la emoción y el regresar a ser niños y entender esa emoción increíble que se siente de pensar que haya humanos literalmente del otro lado de la luna, porque pues ahora sí se pasearon por el Dark Side of the Moon, como dijera Pink Floyd, y cosa que no ocurrió con la misión Apolo. Entonces, pues fue espectacular. ¿Cuáles fueron tus impresiones de esta misión Artemis, que se fue volando, además, literalmente, cuando nos dimos cuenta ya habían regresado? Sí, pues mira, una mezcla de muchas emociones y pensamientos. Ahorita mencionaste un montón de conceptos y de información, pero tal vez el que más me llama la atención, y ahorita voy a explicar por qué, es, por un lado, es algo extraordinario que el ser humano tenga la capacidad de salir del planeta y disparar estos cohetes que la mayor parte son combustible y toda esa complejidad. No lo quiero minimizar. Pero también por el otro lado, cuando ves la perspectiva de que finalmente el hombre llegó a la Luna en 1969, y eso ya ha pasado muchísimo tiempo, pues la tecnología como que te quedas con una sensación de que le falta algo todavía por evolucionar, ¿no? Tal vez ahorita en la segunda nota que hablemos de las computadoras de a bordo, particularmente de este módulo de la cápsula Orión, en comparación de otras alternativas que existen, pues se va a notar más este contraste, ¿no? Pero mira, alguna numeralia importante para que la gente tenga en perspectiva este avance que no ha sido lo rápido o lo cambiante que hubiéramos esperado las personas, ¿no? En total se han realizado en todo el mundo 115 misiones lunares, contando las exitosas, las parciales y las fallidas, ¿no? Ok. ¿Cuántos astronautas han pisado la Luna? Solamente 12 personas. Correcto. Y todas ellas son norteamericanas. O sea, no hay ningún otro ser humano de otra nacionalidad que no sea norteamericano que haya pisado la Luna, ¿no? Wow. Y fue en un periodo extremadamente corto. Fue entre 1969, julio, cuando se hizo esta misión espectacular del Apolo 11. Y luego en 1972, Gene Cernan, que fue el astronauta que por última vez pisó la Luna. Y de ahí para acá, pues ya solamente se han mandado naves como esta, que vimos de la misión Artemis, donde solamente orbitaron alrededor de la Luna, evidentemente no descendieron, y muchas misiones autónomas que se han mandado, ¿no? Si hablamos astronautas que han estado en el espacio, desde Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano de orbitar alrededor del planeta, por parte de los Estados Unidos es quien más tiene por mucho, 360 astronautas que han logrado estar en órbita. La ex Unión Soviética, ahora Rusia, 130. Y China tiene 20, es el tercer lugar, pero China está creciendo a pasos muy acelerados. Japón 14 y Alemania y Francia están empatados en 12, ¿no? Entonces, es una industria que, pues claro, tiene una enorme complejidad, enormes costos, y pues no hay una gran abundancia de
pues de personas que la estén practicando o empresas que estén metidas prácticamente hasta que apareció SpaceX y Blue Origin y algunas otras compañías. Ahora ya hay más startups. Es lo que estaba pensando, si en esa estadística estabas incluyendo a Katy Perry y a los turistas espaciales. Sí, seguramente. Sí, digo, el dato lo saqué de ChatGPT, pero seguramente sí. Sí, okay. O no sé, porque llegaron a la línea de Karman. Que no. Fíjate que tal vez no, Tal vez no, porque le puse yo en órbita y estrictamente hablando... no salieron de la órbita las terrestre. misiones de Blue Origin tripuladas, ninguna llega a ser una órbita, ¿no? Digo, yo siempre hago la broma, y no por molestar, pero digo que esas misiones de llevar estos especie de turistas espaciales es como un bungee jump espacial, ¿no? Impulsan el cohete hasta una cierta altura, le apagan los motores, llega un momento en que por la inercia y la gravedad se detiene y a partir de que llega a la velocidad cero viene de regreso y comienza a caer, ¿no? Y luego abren el paracaídas y regresa a la Tierra, ¿no? Pero bueno, es simplemente un poco para poner en perspectiva toda esta complejidad y efectivamente mucho de lo que describiste con la nave y fíjate que lo que son cosas curiosas porque no lo pedí yo el especial con el equipo de marketing, pero yo escucho Audible, tú sabes que soy muy asiduo a estar haciendo esto y en esa plataforma de audiolibros ahora Audible pertenece a la empresa Amazon. Y tienen una división de audios originales, que entiendo yo que ellos los producen, ¿no? Así como Netflix o Disney Hacen su contenido original. Hacen su contenido original. Entiendo que aquí hacen una cosa equivalente. Y me encontré un audio como de unas 3 horas. Yo no sabía la historia de John C. Hubble, que es un ingeniero de la NASA, que gracias a él fue que se desarrolló en la NASA el módulo lunar que se llama Rendezvous, esta idea de dejar una parte del cohete orbitando la Luna y desprender solamente la nave que es la que va a lunizar, ¿no? Ok. Y la historia es fantástica porque esta persona desde los años 60, 1960, empezó dentro de la NASA a impulsar esta idea y tristemente le pasó lo que a mucha gente, todo el mundo lo tiraron de loco, nadie le hizo caso, decían que eso no era necesario, tenía la NASA unos presupuestos enormes, luego viene el famosísimo discurso de John F. Kennedy de tratar de poner a un hombre sobre la superficie lunar antes de que acabe la década y el tiempo empieza a correr, el presupuesto se empieza a quemar, la NASA se empieza a complicar cada vez más las cosas hasta que llegan a un punto donde toman esa idea y es con la que desarrollan finalmente el módulo Águila o el Eagle. Así es. Este módulo que fue el que alunizó. Y la historia tiene su lado muy triste porque a este hombre no le dieron ningún reconocimiento al principio, se lo brincaron, como luego pasa olímpicamente en muchas empresas. Correcto. Y pues se enojó muchísimo y salió en la prensa, en revistas, y luego al final ya le dieron una medalla y luego le pagaron una lana, pero es una historia a quien quiera. Y luego le pusieron su nombre al telescopio, que bueno, ya también después lo tuvieron que jubilar, ¿no? Pero por eso se llama así el Hubble, ¿no? No, entiendo que ese es lo del telescopio Hubble es de otro astrónomo. No, ese no tiene nada que ver. El apellido es Hubble. Es John C. Hubble. John C. Hubble. Ok, te entendí, Hubble. Ok. No te estoy diciendo Mira, si alguien quiere buscar el libro, se llama El hombre que encontró la manera de llevar al hombre a la luna. Así se llama, ¿no? Ok. Pues entonces, sí habrá que leerlo para entender. Ajá, entonces... Y algo que lo traigo a colación, porque lo que explicaste de esta cápsula Orión, él fundamentaba la idea básicamente en el peso de la nave y en los costos, ¿no? Muy parecido a las ideas de Elon Musk detrás de SpaceX. Por supuesto que tiene un enorme poderío tecnológico SpaceX, pero lo más importante en esa compañía no es la tecnología. Lo más importante de SpaceX es la optimización de los costos, ¿no? Por ahí el dato, imagínate los transbordadores como el Challenger, el Discovery de la NASA, aproximadamente costaba $70,000 el kilo de carga para llevarlo a órbita en la Tierra. Es que ese es un problema fascinante. Me lo explicó muy bien una cápsula de Neil deGrasse Tyson y seguro es algo que tú sabes perfecto, Bernie, pero a mí me voló la cabeza. Digo, por la simpleza, pero nunca lo había realmente reflexionado. Pero lo que dice Neil deGrasse Tyson es, a ver, para simplificar las cosas, digamos que a mí me cuesta 1 litro de combustible elevar 1 kilo de materiales, de payload, como le dicen, al espacio. Correcto.
Bueno, entonces dices 1 litro igual a 1 kilo, pues perfecto. Ahora, si quiero elevar 2 kilos, dice, ¿cuánto necesitas? Pues 2 litros, ¿no? No, porque ya le agregaste 1 litro más que pesa 1 kilo y entonces ahora necesitas combustible para elevar el combustible. Y así, entonces se vuelve un problema exponencial gigantesco porque cada vez necesitas, pues le subes más carga y entonces le tienes que poner más combustible, pero entonces necesitas más combustible para compensar el combustible, el peso del combustible. Es una locura. Por eso el 90 o más por ciento de los cohetes, pues en lo que físicamente parte de la Tierra, pues no es otra cosa más que un tanquezote de gasolina, ¿no? Bueno, de combustible, pues, para llevar una nave chiquitita afuera del planeta, ¿no? Absolutamente. Alrededor del 90% del peso 90%. Del cohete es relacionado con el combustible. Correcto. Y el resto es la estructura y la cápsula donde viajan los astronautas o donde va la carga, ¿no? Efectivamente, el problema que parece trabalenguas, lo que acabas de explicar del combustible, de que se va haciendo exponencial y entre más combustible le eches, pues pesa más y parece contradictorio. Esa es una parte de la ecuación, pero también la otra es que el cohete al final del día es un vehículo, ¿no? Y tiene motores, es un activo y pues lo tienes que depreciar, ¿no? Depende de cuántas veces lo utilices. El ejemplo que todo el mundo puede entender muy fácilmente es un avión. Un avión, no sé, cuesta $150 millones. Es una inversión que hace una aerolínea, pero sabe la aerolínea que lo va a volar un número de veces y puede depreciar ese activo. Los aviones vuelan por más de 20 años, ¿no? Entonces, ahí encuentran la fórmula financiera para que sea un negocio. Para que coste. El problema de los cohetes hasta principios del año 2000 es que una gran parte de la estructura la perdía, solamente se volaba una vez, ¿no? Y entonces es como si un avión nada más lo puedes volar una vez de la Ciudad de México luego lo desmantelaras, a Acapulco y ya perdiste las alas y perdiste los motores y hay que ponerle unos nuevos, ¿no? Entonces se volvería inviable la aviación. Ese era el componente más importante del costo. Ahora, por ejemplo, los Falcon 9 de SpaceX, depende de muchas condiciones, pero fluctúa el costo por kilogramo entre $5 y $7,000, ¿no? Una décima parte de lo que costaban los transbordadores. Las Starships, con todo este desarrollo que tienes, porque ya ves que periódicamente está mejorando los motores, cada vez los hace más ligeros, con menos componentes. La nave es muy grande, tiene una propulsión tremenda, tiene mucho más espacio de carga y también para pasajeros, por esta visión que tiene de llevar al hombre a Marte, que ahora ya hizo una bifurcación y se va a enfocar en el corto plazo más en la Luna. Sí. A colación de todas estas misiones, pero la Starship promete llegar a un costo de $1,000 por kilogramo, ¿no? Sí. Lo cual puede potenciar un montón de cosas que vamos a estar hablando este episodio y me parece que algunos próximos episodios que están relacionados con la industria espacial y sí creo verdaderamente que esta generación que está viva en este momento, las próximas décadas vamos a ver un gran desarrollo de la industria espacial y de estos viajes, ¿no? Entonces, toda esa incomodidad que narraste de la nave y todas esas condiciones obedecen principalmente a que cada gramo que le agregas a la nave pues tiene una implicación muy importante y sobre todo cuando la alunice, ¿no? Cuando toca la superficie lunar, porque una vez que la toca a la gente hay que regresarla eventualmente y entonces vas a volver a necesitar combustible para poder despegar esa nave, que fue el problema que resolvió el módulo lunar en 1969 de una forma muy ingeniosa. Digo, la idea original de separar la nave y luego reencontrarse no pertenecía a este ingeniero, a John C. Hubble, pero él fue el que estuvo duro y dale dentro de la NASA hasta que le hicieron caso, ¿no? Y adoptaron este mecanismo. Qué interesante. Yo, Bernie, lo que sé de esos viajes primeros a la Luna de que se hicieron a partir de finales de la década de los 60, es que, digo, por eso hay tanta teoría de la conspiración y por eso tanta gente dice nunca llegamos a la Luna y esto fue algo que dirigió Stanley Kubrick y tal y cual, porque de verdad fue un reto de ingeniería tan increíble que compaginó además muchísima buena suerte y mucha ingenuidad y muchas cosas que tuvieron que salir tan bien
que de verdad es impresionante que la humanidad haya logrado eso, ¿no? Es verdaderamente espectacular. Una de las cosas que me vinieron ahorita a la mente es lo verdaderamente, y que además en ese momento no lo sabíamos, la buena suerte que tuvieron los astronautas, estos 12 astronautas que han pisado la Luna, tuvieron muy buena suerte, más de la que sabíamos en ese momento, por el tema de la radiación y por el tema de las tormentas solares y por el tema de ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de este polvillo lunar, el regolito. El regolito, ajá, justo. Que es muchísimo más peligroso de lo que sabíamos en un momento, es mucho más pegajoso, mucho más, se adhiere mucho más, la falta de gravedad le da unas cualidades ahí muy peligrosas para los materiales y las cosas móviles. En fin, o sea, había aparte de los riesgos y los retos de ingeniería brutales, había muchas más cosas que nos salieron bien de churro, de chiripada, diríamos. Entonces, es bien interesante este tema de los viajes a la Luna, porque de verdad que fue algo extraordinario. Entonces, bueno, todavía hay mucho más que hablar al respecto. Y tiene que ver, de hecho... Sí, perdón. Perdón, digo, siempre que mencionas este tema del escepticismo y de las teorías de la conspiración, de que todo fue un montaje en un estudio, sí. Yo siempre remito al mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que la hazaña de Cristóbal Colón para cruzar el Atlántico de Europa a América, guardando las debidas proporciones, ¿no? Para empezar, tienes que estás hablando de 1492, estás hablando de un barco de madera de velas, no hay motores, y hay un desconocimiento muchísimo mayor que el que había en los años 60 para la tecnología espacial, ¿no? Y tiene muchos de los componentes que estás diciendo, ¿no? O sea, viajó en un mes donde todavía en el Caribe hay muchos huracanes o fenómenos atmosféricos, tormentas, ciclones, que lo hubieran hecho pedazos, pero en 3 minutos, con mucha facilidad. Y entonces, me parece que es parte del espíritu humano aventurero, que cuando alguien tiene tantas ganas o un grupo de personas, una empresa, una nación por hacer algo, muchas veces el universo conspira para que se den una serie de factores y pese a la adversidad y a las probabilidades de que tienes todo en contra, pues ahí está la gente que lo logra, ¿no? Y se te pueden ocurrir los ejemplos que quieras, ¿no? El primer hombre en subir al Everest, ¿no? También, correcto. Un montón de peligros y de implicaciones de las cuales simplemente son ignorantes y la suerte los acompaña y por eso logran esas grandes hazañas, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues sigamos hablando de esto, Bernie, que de verdad que es fascinante. Vamos a hablar de la fiebre lunar que se ha desatado y bueno, pues vamos a hablar de qué hay dentro de la Luna. Vamos. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, fiebre lunar. Dentro del polvo lunar, el ya mencionado, los ya mencionados regolitos y todas estas cosas, estos materiales extraños que hay en la superficie lunar, hay un tipo de helio tan raro en la Tierra, que se estima que un recipiente del tamaño de la palma de la mano vale millones. A ver, hace una década, una operación comercial para extraer minerales de la Luna no habría sido factible, pero el crecimiento explosivo del acceso privado al espacio, que nos mencionabas, Bernie, a través de empresas como Blue Origin o la competidora SpaceX, pues ha hecho que los negocios fuera de la Tierra cada vez sean más posibles. Ya estamos hablando de esto con mucha seriedad. Hay una empresa con sede en Seattle que se llama Interlune, y en opinión de su CEO y su fundador, se llama Rob Meyerson, en mi opinión no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo. Dice, porque son compañías que exploran la Luna para explotar recursos minerales en el siglo XXI. Meyerson trabajó en el programa del transbordador espacial y dejó la NASA para ayudar a Jeff Bezos a convertir su empresa espacial Blue Origin, de dejar de ser un proyecto experimental en una importante compañía aeroespacial. Sin embargo, su próxima ambición se encuentra a unos 385,000 kilómetros de distancia y pues ha recaudado $18 millones de inversión. 18 millones, pues es poquito, ¿no? Digo, no es que yo lo traiga ahorita. A las épocas actuales es muy poquito. Pues sí, ¿no? Como que le faltan ahí unas cuantas rondas de inversión. La Luna posee recursos extremadamente escasos y Meyerson se centra en el helio 3, un gas producido en el Sol y presente en la Tierra solo en cantidades ínfimas, depositado en la superficie lunar durante miles de millones de años por el viento solar.
Se utiliza en diagnóstico por imagen, pero posee cualidades que podrían resultar vitales para la computación cuántica y teóricamente para la ya muchas veces mencionada aquí fusión nuclear. Interlune no es la única empresa que investiga el helio 3. iSpace, una empresa japonesa de naves espaciales robóticas, se ha asociado con otra empresa emergente, en este caso estadounidense, que se llama Magna Petra, que afirma estar desarrollando un método de recuperación de helio 3 de regolito lunar basado en inteligencia artificial y no destructivo y energéticamente eficiente. Interlune no utiliza la palabra minería, que tiene connotaciones destructivas, sino que prefiere hablar de cosecha, la cual, según afirma, desbloqueará un crecimiento y una innovación sin precedentes para el beneficio de la Tierra y la humanidad. Entre estas preocupaciones, destaca el aspecto legal poco transparente de la minería lunar. Un tratado del espacio ultraterrestre de 1967 deja claro que ningún país puede reclamar la propiedad de un cuerpo celeste como la Luna, pero no hace referencia a las actividades comerciales, ojo. Interlune es solo uno de los participantes en la carrera global por establecer una presencia en la Luna. La misión china Chang'e 6 logró traer de vuelta muestras de la cara oculta de la Luna en 2024, incluyendo helio 3. Los medios estatales informaron que los datos de la misión ayudarían a Pekín a estimar la cantidad total de helio 3 en la Luna, que describió como una fuente de energía para el futuro. Qué interesante este tema de andar haciendo minería en la Luna, mi querido Bernie. Absolutamente. Y fíjate, esto que mencionas del helio ¿Sí? tiene una connotación impresionante y está relacionado con esto que decías del regolito, ¿no? Sí. El helio que tenemos aquí en la Tierra, con cierta abundancia, se llama helio 4, ¿no? Sí. Y es porque tiene 2 protones y 2 neutrones. Y la gente que no somos químicos y no nos dedicamos a nada de esas cuestiones, pues pensaríamos que al final del día es helio, ¿no? Como el helio con el que inflas estos globos y que te da una voz chistosa si lo que te da una voz chistosa si lo inhalas, sí. O te permite elevar globos, ¿no? Estos globos aerostáticos. Pero resulta que hay otro tipo de helio, que es este helio lunar, al que haces toda esta referencia con la nota, que se llama helio 3. Correcto. Este tiene solamente 2 protones y un neutrón. Y lo hace extraordinariamente diferente, ¿no? Para empezar, ¿cómo es posible que haya tanto helio 3 en la Luna y no haya en la Tierra? Pues precisamente porque la Tierra tiene una atmósfera y la atmósfera rebota el helio 3 que viene con todas las emisiones del Sol, ¿no? Con todo ese viento solar. La Luna no tiene atmósfera y entonces este helio se impacta sobre la superficie y es ese polvo pegajoso al que hiciste mención, el famoso regolito, en donde es muy abundante este elemento en todo ese mineral. Para que te des una idea, aquí en la Tierra sí hay helio 3, pero es muy, muy escaso, hay en muy pocos lugares y es un proceso muy costoso extraerlo. Y un litro de helio 3, puede costar entre $2,000 y $5,000, ¿no? Wow. ¿Y para qué sirve ese helio 3? Es muy eficiente, por ejemplo, para la criogenia extrema, ¿no? Enfriar computadoras o cualquier cosa que quieras enfriar. Ahora que está todo de moda el tema de las computadoras cuánticas. Eso iba, sí, justo. Pues lo haría muchísimo más viable, ¿no? También en la Tierra tiene aplicaciones de seguridad nacional porque se usan detectores de neutrones, por ejemplo, para detectar materiales nucleares ilegales, ¿no? Y también le llaman el santo grial energético porque este helio 3 es el responsable de hacer la famosa fusión del Sol, ¿no? Hemos hablado aquí en otros episodios de que prácticamente todo lo que conocemos de energía nuclear, tanto armamento como estas plantas nucleares que generan electricidad o todas las diferentes aplicaciones en el sector de la medicina, estamos hablando de fisión nuclear, ¿no? Con en donde lo que haces es separar los elementos, ¿no? El caso del Sol con el helio lo que hace es que los fusiona, ¿no? Los mezcla y para lograr eso de manera artificial pues tiene muchísimas implicaciones y este famoso helio puede ayudar muchísimo al desarrollo de toda esa energía nuclear del tipo fusión. Entonces, si tratas de unir esas piezas de información con lo que históricamente hemos estado escuchando hablar de la Luna, pues resulta que tal vez en la propia superficie de la Luna, en ese propio polvo molesto, están muchas de las soluciones a esos problemas, ¿no? Yo he comentado aquí que la Luna tiene la enorme desventaja que 14 días son de noche,
14 días son de día, donde las temperaturas pueden subir muchísimo, pues este helio te podría ayudar a enfriar muchas cosas, ¿no? También todo lo que se especula de centros de datos en el espacio, de llevarlos a órbitas mucho más cercanas a la Luna que a las de la Tierra, pues podría haber toda una industria de explotación de estos minerales. De hecho, fíjate, este emprendedor no le gusta llamar minería, porque la minería tiene unas connotaciones ecológicas muy importantes. Okay. Y él, la manera en que la está llamando es cosechar, ¿no? Cosechar todo es marketing en esta vida. El helio 3, en esta vida todo es marketing. Y para terminar, pues este emprendedor tiene una trayectoria impresionante porque trabajó en la NASA, precisamente con las misiones de los transbordadores. Después fue el director, entiendo yo, de misiones de Blue Origin. Un largo periodo de tiempo trabajó ahí con esta empresa de Amazon. Y pues ahora encontró este nicho de negocio. Llevamos varios años que hay diversas startups alrededor del mundo que están trabajando con esta idea de explotar recursos de asteroides o de algunos otros cuerpos celestes, incluidos los planetas que están en esta parte de la Vía Láctea donde estamos ubicados nosotros. Y a mí me parece fascinante lo que vamos a encontrar y se va a desarrollar en los próximos años y sobre todo décadas hacia adelante. Extraordinario. Fíjate que... a ver, dos datos que me gustaron mucho. Uno es que esta nota tiene un valor bastante romántico porque resulta que el helio, que pues ya nos explicaste los distintos tipos de helio. El helio es el segundo elemento más abundante en el universo. Correcto. Y no lo conocíamos y no lo habíamos detectado en la Tierra. Y si lo detectamos fue gracias a la Luna, en particular gracias a un eclipse. Leí hace poquito esa historia y me pareció extraordinariamente romántica, insisto, porque un científico de nombre Pierre Janssen aprovechó un eclipse en 1868 para analizar el espectro de la luz de la corona solar, lo que permite ver la Luna en un eclipse total. Y entonces observó una línea amarilla. Digo, estas cosas que hacen los científicos que uno jamás se le hubiera ocurrido. Así como Ptolomeo se puso a medir la Tierra con una sombra, de ese tipo de cosas, ¿no? Este cuate dijo, voy a aprovechar la lucecita que se ve de un eclipse para medir los elementos de la Tierra. Vaya usted a saber. Pero el chiste es que analizó el espectro de la luz de la corona solar. Y entonces se dio cuenta que una línea no correspondía a ninguno de los elementos de la Tierra. Y dijo, este elemento es muy abundante, pero no lo conocemos. Se parece al sodio, pero no es sodio. Y entonces lo llamó helio por Helios, por el dios del sol. Dijo, esto debe de ser muy abundante en el sol, pero pues aquí no lo conocemos. Por eso lo llamó Helios o ahora helio. Y cuando por fin lo detectamos, dijimos, no, pues sí, o sea, y es súper abundante también aquí en la Tierra en su forma, pues en otros isótopos, como ya nos explicaste. Ajá, pero fascinante la historia de esto. Y lo último que quería comentar de esto es que nos hablabas de las temperaturas de la Luna y los contrastes que hay de los días lunares y las noches lunares. Leí también respecto a la misión Artemis, que cuando explicaban que una de las complicaciones que tiene el descender, la diferencia entre descender y no descender, o alunizar o no alunizar, digamos, era que en una zona en la Luna en donde te esté pegando el sol versus una donde esté pegando la sombra, como dentro de los cráteres, famosos cráteres lunares, el contraste de la temperatura puede ser de más de 100 grados centígrados. Sí. Y mientras más desciendas en los cráteres, ya ves que hay hielo supuestamente en los cráteres lunares. O sea, porque la temperatura puede descender a 200 grados centígrados, mientras que arriba está ebulliendo porque les pega directo la luz solar sin ningún tipo de filtro, como lo tenemos aquí en la Tierra, gracias a nuestra atmósfera y a la magnetosfera. Entonces, espectacular lo que sucede en la Luna y bueno, pues mucho que ver con este tema del helio. Bernie, vamos a hablar de la tecnología humana y lo que llevaban y no tenían disponible, qué había disponible en la época del Apolo 11 y qué se llevaron los del Artemis ahora en esta nueva misión. Vamos, que eso está buenísima. Cerramos con el postre para digerir mejor. Si te preguntas por qué los astronautas de Artemis 2 están atados a computadoras que se lanzaron al mercado en la era de Windows 8, pues hay una explicación lógica para ello.
Los 4 tripulantes de Artemis 2 han viajado al espacio cargando una Microsoft Surface Pro, un modelo de portátil que también funciona como tablet y que debutó en el mercado hace ya más de una década, Bernie. Sí. Jason Hutt, el gerente de ingeniería e integración de sistemas de la nave Orión, utilizó su cuenta personal en Blue Sky para ofrecer detalles de la citada elección de hardware. Hutt, que tiene más de 25 años de experiencia en la NASA, explicó que la integración de sistemas de la cabina de Orión se inició en 2017. En ese entonces, la idea era que la misión Artemis 2 se concretara en 2020, cosa que claramente no sucedió. Entonces, él indicó que la adquisición de los Surface Pro se realizó ese mismo año y que los eligieron porque pues, ese modelo ya se estaba usando en la Estación Espacial Internacional. Entonces, el software de operaciones que utilizan los astronautas de Artemis 2 se desarrolló para Windows, de modo que sí o sí se necesitaba de un dispositivo que ejecutara el sistema operativo de Microsoft. Pero ojo, no cualquier dispositivo se puede subir a una nave y la puedes mandar ahí a volar literalmente al espacio. Entonces, como los Surface Pro de Microsoft ya se usaban en la Estación Espacial Internacional, insisto, pues la NASA podía ahorrarse el proceso de certificación para Artemis 2. Ya se habían probado y el software estaba desarrollado para esa plataforma, así que pues de plano dijeron, los dispositivos más modernos pues también tienen sus desafíos, en especial porque están todo el tiempo buscando una conexión a internet. Entonces eso lo hace muy complejo, como en un viaje más allá de la órbita terrestre baja, debido a que el ancho de banda disponible para el envío de información pues es limitado. Entonces esta fue una decisión pues, que tuvo más que ver con compliance y con el área de compras de la NASA, Bernie, que con una decisión estratégica, pero también una explicación muy interesante. Híjole, vienen a mi cabeza esa idea que comenté la vez pasada del episodio especial de Shenzhen, de un país gobernado por abogados. Digo, no es ninguna alusión contra los abogados ni ninguna crítica, pero es el tema del compliance, ¿no? De la regulación y cómo se revisan las cosas, lo cual inevitablemente lo va a hacer lento, ¿no? Mientras que en contraste, alguien que está más volcado a la ingeniería, a la experimentación, tal vez corre un poco más de riesgos, pero los ciclos de desarrollo pues, son mucho más lentos. Y aquí el contraste entre la NASA y todos estos procedimientos tradicionales que tiene y empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y otras, pues se nota muchísimo la velocidad del desarrollo, ¿no? Y fíjate, no resistí la curiosidad y le pregunté a estas herramientas ahora muy fácil de inteligencia artificial en qué están basados los sistemas de control. Que ojo, hay una enorme diferencia, ¿eh? Los sistemas de la computadora central que controlan todos los servomecanismos del cohete y los motores y todas estas cuestiones, esos no están basados en Windows, ¿no? Simplemente los astronautas traían unas tabletas con las cuales interactuaban con esos sistemas, ¿no? Y es un poco lo que explicaste. Pero eso mismo, el equivalente en las cápsulas, en la Dragon de SpaceX, las que se lanzan con los Falcon 9, es un sistema de unas touchscreen que están basadas en Linux, ¿no? Es un Linux que tomó SpaceX, lo reformatearon, le quitaron cosas que no necesitaban y le agregaron muchísimos controles después de varios años de desarrollo. Y si alguien ha tenido la oportunidad de ver estos videos de los 3 o 4 astronautas que van sentados en la Dragon Capsule de estas misiones que ha hecho SpaceX, pues verán que es muy parecido al interior de un Tesla, ¿no? Solamente están las puras pantallas. Mientras que el interior de esta nave Orión, lo que vimos estas últimas 2 semanas, pues son unas pantallas igual táctiles, gracias a la tecnología de Microsoft, esta Surface, pero también tienen un montón de controles y perillas que parecen un avión y lo hacen muy complejo, ¿no? Y termino mi comentario con fíjate, una anécdota que parece chiste, pero a mí me gusta mucho la aviación y cuando estoy de ocioso en algún vuelo, me meto a una aplicación que se llama Flight Radar 24, que te da mucha información. ¿Es en donde andan estoqueando a Elon Musk y en dónde anda su avión y todo esto? Exactamente. Es una aplicación, igual mucha gente la conoce y es donde puedes ver el tráfico aéreo de todos los avioncitos amarillos por todo el mundo, ¿no? Okay. Pero si alguien es lo suficientemente curioso y le pone el número del vuelo al que se está subiendo, te da alguna información como por ejemplo la matrícula del avión. Y con la matrícula del avión puedes saber, por ejemplo, obviamente quién es el fabricante, si es Airbus, Boeing o algún otro fabricante de los que hay en el mundo. Y un dato que te da es
quién es el dueño del avión, porque generalmente las aerolíneas no son dueñas de los aviones, los arrendan, y te dice de qué año es el avión, ¿no? Entonces, en ese vuelo en el que yo iba, me llamó la atención que el avión era muy reciente, porque el promedio de un avión en el que te subes, digo, a menos de que sea una aerolínea nueva que acaba de rentar aviones nuevos, o estos últimos modelos como el Dreamline de Boeing, que evidentemente es un modelo nuevo, pero digamos que el promedio de los aviones pues tienen entre 10 y 15 años, ¿no? En la aviación eso es muy normal. Y entonces, este avión particularmente me parece que tenía 4 o 5 años y me llamó tremendamente la atención, seguramente tú también lo has experimentado. En la puerta del baño por dentro tiene un cenicero, ¿no? Ah, sí, y entonces dices, sí. ¿cómo diablos tiene un cenicero? Qué anacrónico. Si lleva años la regulación aeroespacial en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, la FAA, que dice que si se te ocurre prender un cigarro adentro de un pena baño, de muerte, ¿no? Pena de muerte. Te van a detener y no sé cuánto dinero vas a tener que pagar y si tratas de dañar el sensor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, investigué por qué diablos le siguen poniendo un cenicero si está prohibidísimo fumar. Y es exactamente la explicación que acabas de dar, ¿no? Oye, pues es que las puertas del baño ya pasaron la regulación y pues cuando la pasamos hace 25 años, la puerta de diseño traía un cenicero. Entonces, ya, ¿para qué le muevo? Sí. Si alguien se atreve a quitarle el cenicero a la puerta, que... Digo, la gente que no somos ingenieros espaciales ni aeronáuticos, tal vez pequemos de simplistas, dices, oye, pues ¿qué daño le puede hacer que le quites un cenicero, ¿no? Le estás quitando peso, ya no haces el agujerito y queda el plástico ahí normal. Pues no, aquí parece que tendría que volverse a pasar por la regulación y seguramente eso le debe costar un dineral a la armadora de los aviones. Y no es otra cosa más que hacer todo el desarrollo lento, ¿no? Pero bueno, como dije hace rato, muy afortunadamente ya hay muchas empresas privadas con una mentalidad muy distinta, totalmente enfoques ágiles, que seguramente van a hacer que esto progrese muchísimo más rápido de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues ojalá que así sea. La verdad es que extrañábamos esta era espacial. Como bien explicaste, hemos vivido una era donde la exploración espacial se acercó más a la industria privada y eso lo volvió más barato y hemos visto como atisbos de algo que ya parece haberse vuelto una industria y bueno, pues el siguiente paso o los siguientes pasos pues serían esos, ¿no? O sea, ahora pues bueno, ya si hace 60 años ya estuvimos en la Luna, pues cuando menos vamos de regreso y de ahí pues vámonos a otros planetas y todas estas cosas que tendrían que pasar, como lo comentaste, ¿no? Es parte de la condición humana, de la ingenuidad humana y el espíritu de exploración. Entonces, pues esperamos que podamos hacer muchos más especiales de esto y platicar muy pronto de nuevas exploraciones en el universo, porque pues para eso está ese universo, para que lo exploremos los humanos. Bernie, se nos acabó el tiempo, pero yo le quiero agradecer profundamente a todos por habernos escuchado. Métanse a nuestro grupo de Telegram, ahí estamos, ahí vamos a seguir la conversación, ahí vamos a compartir los links de lo que platicamos hoy, vamos a hablar pues con todos ustedes y ustedes nos van a dictar de qué se deben de tratar los siguientes episodios de Tecnófagos. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, a Nayatsin Romero por la redacción, a Dianita Álvarez, que creo que todavía no le toca vacacionar en la Luna, pero no lo descarto que muy pronto nos salga con que ya sacó un boleto ahí en Blue Origin. No olviden visitar el hub tecnológico de la página de Kio.tech, que tiene material exclusivo sobre tecnología e inteligencia artificial y todo lo que está moviendo el mundo. Y pues sigan en contacto con nosotros, por favor, en este podcast que hacemos con mucho cariño y que llamamos Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta nuestro siguiente episodio, Bernie. Así es, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Eso será muy pronto en esta misma semana, así que no se despeguen de sus plataformas favoritas. Esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta el próximo episodio. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta el siguiente episodio.